En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, tal como les había anticipado, el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos hizo un estudio que atraviesa los últimos 5 años, 2018-2022, y concluye que los homicidios crecieron en un 50% en estos 5 años. Esto es sumamente relevante y queremos pasar a conversar y paso a presentar al especialista en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago, Jorge Araya. Jorge, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, un agrado estar contigo acá. Gracias. Jorge, partamos entonces, por favor, ayúdanos a entender qué es primero, ¿cómo te explicas esta cifra y qué es lo que más ha incidido en este 50% que resulta, claro, para cualquiera, ¿no es cierto? Casi yo te diría aterrador. Sí, mira, tiene un significado muy de fondo, porque siempre Chile ha sido caracterizado como un país tranquilo en el contexto latinoamericano. Se caracterizaba Chile por una delincuencia con delitos contra la propiedad, robos, hurtos, qué sé yo, pero era una delincuencia tradicional tal vez más inocente. Y lo que ha venido pasando estos últimos 15 años, diría yo, en el país, es que la actividad de las bandas organizadas, primero ligadas al narcotráfico, fundamentalmente nacionales, ligadas al narcotráfico, crearon un ambiente, un contexto delictual distinto en el país, de disputa de territorios, de quitadas de droga, donde ellos se empoderaron, empezaron como microtraficantes, se hicieron poderosos, han tenido a su disposición vehículos, armas, propiedades, porque la droga da mucho dinero, y eso ha hecho que la disposición de armas de fuego sea muy natural para ellos. Entonces está primero ese gran corriente, ese gran flujo, diría yo, del narcotráfico nacional, de estas bandas organizadas. Pero en segundo lugar, hay que reconocerlo, hay un fenómeno de una inmigración que se descontroló, sobre todo en los últimos 10 años, diría yo, y que lamentablemente con esa inmigración, donde llegaba mucha gente a buscar trabajo, honestamente, pero también penetraron bandas de crimen organizado internacional que se sumaron a esta delincuencia nacional y por lo tanto hicieron crecer las cifras en este último periodo de estos 5 años de manera muy significativa. Muy significativa. Ya, entonces tú dirías que lo esencial de este cambio, de este incremento importante o podríamos decir explosivo, tiene que ver con el fortalecimiento del crimen organizado y el narcotráfico. Sí, claramente. O sea, es un fenómeno que algo veníamos ya advirtiendo, habían voces, habían señales en ese sentido. Todo lo que era la actividad un poco impune de las bandas de crimen organizado, del narcotráfico, que se tomaban territorio en las poblaciones, cooptaban a partes de la población, compraban gente y empezaban a usar fuego artificial, empezaban a usar armas, qué sé yo. Eso hizo crear un clima nacional que ya la gente venía quejándose hace rato de lo que estaba pasando en esas poblaciones y que el Estado no hacía presencia, no entraba, qué sé yo. Y como digo, el componente que vino a poner la guinda de la torta, que explica no el grueso, pero explica un poquito también, hizo un aporte adicional, crimen internacional de bandas de crimen organizado internacional, que llegó a reforzar o a complementar, digamos, la actividad delictual de estas bandas nacionales. Ya, y podríamos entonces decir, tal como sostenía el alcalde de Estación Central, que gran parte de estos crímenes corresponden a ajustes de cuentas. Sí, efectivamente, fíjate, lo que nos dice en la cifra es que la mayoría, cuando separan un poquito por causa o por tipo de fenómeno que hay detrás de los homicidios, la frecuencia o el ítem, por decirlo así, que tiene mayor fuerza es precisamente el crimen ligado a bandas, ya a bandas organizadas. Un 38,7%, si mal no recuerdo, que es el porcentaje más alto de motivación, por decirlo así, para el crimen, para el homicidio. ¿Ya? Claramente tiene que ver, está en un contexto de bandas organizadas,
Por lo tanto, uno podría decir que sí, que tiene que ver un poco con estos ajustes de cuenta, con estas luchas de bandas rivales por territorio o por quitadas de droga, digamos. Entonces, efectivamente, está ese fenómeno. Ya, lo otro que quiero preguntarte, porque en esta radiografía que se hace, ¿no es cierto?, señala este informe que me llamó la atención, fíjate, primero que la mayor cantidad de crímenes ocurren los días sábado, le sigue el día domingo, y lo otro a partir de las 22 horas. Entonces, esto, ¿por qué te lo pregunto? O sea, ¿por qué lo planteo y te lo quiero preguntar? Tiene que ver con qué fenómeno que ocurre los fines de semana. Mira, los fines de semana, yo diría que siempre ha sucedido en el país, en términos de la delincuencia común también, que los fines de semana anda mucha más gente en las calles en función de diversión, digamos, en función de salir a ver a los familiares, qué sé yo. Esta mayor circulación de gente en las calles, esta mayor actividad nocturna, porque son los días en que puede la gente hacer actividad nocturna, de ir a una discoteca, de ir, qué sé yo, a un pub, a cualquier cosa, hace que efectivamente en un contexto de nocturno, de noche, digamos, se junta mucha gente. Estos grupos jóvenes, además, normalmente son más bien jóvenes los que están ligados a estas bandas, andan también en esa misma función, digamos, de divertirse y portan armas. Entonces confluyen un contexto ya de mayor presencia en las calles, una presencia nocturna, gente joven que está ligada a estas bandas, que van también a estos lugares y que andan armados muchas veces, entonces terminan sucediendo los fines de semana. Pero es algo que no es propio del crimen organizado. En la delincuencia común también ocurre, si tuviera la cifra, en delincuencia común también ocurre que la mayoría de los robos, asaltos, qué sé yo, tienden a ocurrir después de las 10 de la noche y sobre todo los fines de semana. Ya, entonces, Jorge, ¿por qué el año 2022 se dispara esta tendencia, digamos? Fíjate que yo en plena época de la pandemia lo había diagnosticado y lo había predicho, ¿ya? Había yo señalado por ahí, por el año 2020, que lo que iba a pasar, estaba ocurriendo un fenómeno que nunca antes en la humanidad había existido, que era el fenómeno de la pandemia. O sea, habían habido pandemias, por supuesto, en la historia del mundo, pero nunca una pandemia que tuviese un nivel de control de los estados y acuerdos internacionales, digamos, de paralizar la vida de los ciudadanos en el trabajo, en los estudios, en no sé qué. Entonces, vino un apriete, un confinamiento de la gente en sus hogares que hizo que la delincuencia no tuviese las condiciones adecuadas para operar. O sea, los tipos no podían mucho robar en las casas porque la gente estaba en las casas, entonces ya no era que anduviera alguien trabajando, no sé qué, y entraban a robar a la casa, porque la gente estaba en las casas. No habían aglomeraciones de gente ni en el metro ni en las calles, por lo tanto también impedía la labor del delincuente, del cartero, en fin, del lanza y todo lo demás. Y el único de todos los delitos bajaron entonces en el contexto de la pandemia. En el 2020-2021 bajaron todos los delitos. Y el único delito que no bajó, curiosamente, fue el homicidio. Uf. Porque el homicidio no estaba necesariamente ligado a esa misma dinámica de las aglomeraciones que requiere la delincuencia común, sino que sigue operando en bandas organizadas. Entonces hubo igual una cifra muy importante de homicidio. Pero esa cifra, que igual se mantuvo al alza, había tenido luego, yo diría, un cierto comportamiento moderado en 2021, y en 2020 yo creo que se desata de nuevo porque la actividad ciudadana se reactiva la actividad nocturna, se reactiva la compra, la comercialización, se reactivan las fronteras y por lo tanto el ingreso de droga también se reactiva. Entonces se reactiva todo el país, todo el comercio, y con eso, por supuesto, se reactiva el delito y el homicidio y este tipo de hechos. Ya, vamos entonces a la región que más casos de homicidio tiene, ¿no es cierto?, donde más ha aumentado, que es Arica y Parinacota, y ahí conecta con lo que tú señalabas, ¿no es cierto?, que esto está necesariamente vinculado al aumento de la inmigración irregular. Cuéntanos ahí cómo es que esta región
y no, por ejemplo, Antofagasta, ¿no? Se convierte en la más importante. ¿Qué razones lo explican? Mira, es terrible porque yo te digo, América Latina está en un promedio de 21,5 homicidios por 100.000 habitantes. Entonces, si decimos Chile está en un 6,4 casos por 100.000 habitantes, estamos lejos de Latinoamérica. Pero cuando tú ves que en Arica se está llegando a 17, en Arica, Tarapacá, Antofagasta, a 17 casos o a 13 casos por 100.000 habitantes, tú dices, bueno, esas regiones están viviendo un poco ya al nivel de lo que pasa en muchos países en Latinoamérica donde esto está desatado. Entonces, es realmente preocupante. Y no quiero estigmatizar con esto, pero la verdad que uno viaja a esas regiones y todo el mundo te lo dice, hasta la persona más razonable te lo dice, la inmigración golpeó especialmente a esas regiones. Ahí hay una frontera prácticamente abierta, permeable, en que ingresan por pasos regulares, habilitados, pero también por pasos no habilitados, gente ligada al crimen organizado que vienen de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Venezuela, que ya lo sabemos, hace poco fueron condenados 44 personas de la banda de los gallegos, que venía de Perú, ligada al Tren de Aragua, en fin, entonces las pruebas están, los antecedentes están, gente ligada al crimen organizado que se instaló en esas regiones, terminó potenciando el crimen y el narcotráfico nacional, pero especialmente, digamos, vino a potenciar ese apoderamiento del territorio por parte de bandas de crimen organizado internacional que se han instalado en esa región. Sí, Jorge, la cifra de víctimas se señala que la gran mayoría sigue siendo chilena con un 82,8%. Pero ¿qué pasa con los victimarios? Hay ahí se hizo ese análisis, ¿no es cierto?, estadístico de cómo operan tanto, o sea, cuáles son la correlación entre extranjeros y chilenos. Sí, mira, claramente sigue siendo que los victimarios están todavía por el 86%, si mal no recuerdo. Los victimarios, eso sí, lo relevante es que los victimarios extranjeros pasaron de 3,5 a 13%, y ahí hay un salto muy significativo de 3,5 a 13% los victimarios extranjeros. Pero obviamente en el grueso de los casos, el 86% siguen siendo victimarios chilenos, digamos, obviamente por la cantidad, por una cuestión proporcional de población, digamos. Pero hubo una crecida muy importante en los victimarios extranjeros. Ahora, respecto de las víctimas, sí, las víctimas, la gran mayoría, primero, son chilenos, de nacionalidad chilena, hay un porcentaje importante también de nacionalidad extranjera, y yo diría relevante que los hombres, sobre todo en un 90 y tantos por ciento, las víctimas son hombres, digamos, el resto del porcentaje, digamos, cercano al 9, al 10%, son mujeres. Por lo tanto, ahí tenemos también un fenómeno de hombres ligados a este tipo de crimen, a este tipo de actividades delictuales, digamos, donde el uso de armas de fuego además llega a un porcentaje muy importante esta vez, que hace una diferencia también con lo que ocurría años atrás. Claro, eso te quería preguntar. ¿Qué posibilitó que pasáramos también, cambiar la correlación? Antes era más crímenes cometidos con arma blanca y ahora es al revés, ¿no? Más crímenes cometidos con armas de fuego. Hay muchos más recursos. Para tener un arma de fuego tú tienes que tener una cantidad de recursos. Un cuchillo está, por decirlo así, disponible para cualquier ciudadano de este país, en cualquier parte, digamos, en cualquier lugar, digamos. Tú puedes hacerte de un cuchillo, de un arma blanca. Pero tener un arma de fuego es recursos, requiere una cantidad de recursos que tú la vas a comprar de manera legal o ilegal, digamos. Por lo tanto, la delincuencia chilena se empoderó, dejó de ser una delincuencia modesta, que habitaba, digamos, algunos sectores muy populares, que era una delincuencia más bien ligada a pequeños delitos, digamos, delitos de robo. Era el ladrón profesional, incluso Doris Cooper, una criminóloga chilena, por ahí por el año 94 sacó un libro en que describía la delincuencia común en Chile y daba cuenta del ladrón tradicional chileno, que tenía incluso códigos éticos que decían: yo no le voy a robar a mi barrio, o yo no voy a asaltar a una viejita, digamos, qué sé yo.
Bueno, esta delincuencia no tiene nada que ver con esa delincuencia tradicional. Esta es una delincuencia que no tiene miramientos y que tiene mucho poder económico primero. O sea, son capaces de comprarse vehículos, comprar casa y comprar armas, por supuesto. Y ahí hay un fenómeno también que tenemos que mejorar el control de armas, porque tiempo atrás, me acuerdo yo, el 40 y tantos % de las armas de fuego se compraban y al poco tiempo se declaraban extraviadas. Entonces tú te das cuenta que lo que había era una especie de palo blanco, que al no tener antecedentes estaba comprando el arma, luego lo declaraba extraviada, pero en el fondo se la estaba vendiendo al delincuente, digamos, a buen precio, y él quedaba libre de culpa. Entonces ahí tenemos que también hacer un seguimiento a qué pasa con las armas de fuego en el país. Entonces, Jorge, como se nos va acabando el tiempo, para ir entendiendo cuál es la manera más eficaz, ¿no?, de bajar estas cifras, o sea, lo que se está haciendo hasta el momento por parte del gobierno, ¿va en el camino correcto o no? Yo creo que sí, fíjate, porque a mí lo que me hace sentido, que parece una cosa no novedosa, digamos, que no debiera ser novedosa, pero que sin embargo creo que estábamos al debe, que es este plan de calle sin violencia. O sea, había pasado en Chile, y quiero decirlo con mucha franqueza, que después del estallido social, la policía, especialmente Carabineros, quedó muy cuestionada, y yo creo que en ese cuestionamiento que sintió Carabineros hubo una especie, y lo voy a decir francamente, una especie de reacción de taimado, una especie de reacción de la institución que dijo, bueno, me están criticando, entonces yo me quedo en las unidades, me quedo en los cuarteles, digamos. ¿Ah? Entonces yo diría que hubo una especie ahí de huelga implícita, digamos, de falta de acción policial durante un periodo importante de tiempo, en que no se les veía en la presencia en las calles y no se les veía fiscalizando. Y yo creo que en el último tiempo el gobierno logró llegar a activar a las policías, activar a Carabineros, y el plan Calle Sin Violencia, que no tiene ninguna novedad, que es el trabajo policial más típico de fiscalizar, de hacer controles de identidad, de estar en las calles haciendo presencia, de ver qué pasa con los vehículos, de ver si hay una actitud sospechosa y fiscalizarlo, bueno, está dando algunos resultados y ahí se está encontrando mucha gente que tiene órdenes de detención pendiente, que tiene en fin, que está ahí encargada o que anda portando armas o anda portando drogas. Entonces creo que ese plan está logrando cosas importantes. Pero lo que sí quiero decir, la resolución de fondo, los caminos que hay que seguir son complejos. Porque aquí se trata, cuando se trata de crimen organizado, tú tienes a grandes empresas, ¿ya?, que van a seguir en su negocio porque es un negocio muy lucrativo y que ya aprendieron eso como forma de vida. Entonces esto no va a desaparecer en la medida que tú no mejoras primero la prevención social. Tenemos que evitar que niños y jóvenes sean capturados por este crimen organizado, y eso significa mayor presencia del Estado en los territorios, mayores oportunidades de igualdad y de desarrollo para estos menores de edad, pero también requiere un trabajo investigativo, perfeccionar, modernizar a las policías, mejorar nuestra labor de inteligencia, proteger nuestras fronteras, porque por muy buena disposición que tengamos, la inmigración tiene que ser controlada, no puede ser abierta, permeable, porque si no sucede lo que ha sucedido estos últimos años, que entran bandas de crimen organizado muy peligrosas. Claro, lo que pasa es que igual es tan difícil, ¿cómo controlas tantos pasos que son los llamados pasos no habilitados, ¿no? ¿Cómo logras generar ese mayor control? Que yo entiendo que se está haciendo, sin duda que sí, pero dada la extensión de nuestra frontera, la porosidad, parece difícil, obviamente, ¿no?, tener un control absoluto de lo que está pasando ahí, ¿o no? Mira, es difícil. Uno ve que el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, en realidad con todo el poder y todas las armas y todo el despliegue que hace, tiene problemas para controlar sus fronteras con México, digamos, y especula con levantar un muro y no sé qué, pero les cuesta mucho controlar las fronteras. Entonces, reconozcamos que es un tema complejo, pero Chile creo que tiene las posibilidades de hacerlo porque estar un poquito más focalizada en nuestra frontera. Es un largo, por supuesto, un territorio inmenso, extenso en la zona norte, pero creo que ahí hay que exigirle a las Fuerzas Armadas, ¿ya?,
que sí debieran tener un rol en esto, que puedan efectivamente diseñar planes y repensar todo nuestro problema fronterizo para ver qué nuevas instalaciones necesitamos, qué otros pasos nosotros tenemos que colocar ahí, controles aduaneros y controles policiales, digamos, en otros lugares, en fin, y qué presencia deben tener tanto las policías como nuestras Fuerzas Armadas en la frontera. Creo que hay que pensar en un plan de control de las fronteras que use tecnología, que use nuestras capacidades, digamos, de imágenes satelitales que tengamos disponibles, que usen drones, que se usen a las Fuerzas Armadas y que efectivamente se llegue a un control fronterizo efectivo, porque seguimos estando muy permeables en esa línea, digamos. Jorge, ¿qué pasa con organismos como la ANI? ¿Están haciendo y ejecutando eficazmente su labor para hacer ese trabajo de inteligencia que es tan necesario para desarticular estas bandas? ¿Quiénes, perdón, no te escuché al comienzo? La ANI, te pregunto, un ¿La ANI? organismo de inteligencia como la ANI, ¿no? Mira, ¿Está? en la ANI lo que sucede es que es una institución muy pequeñita, digamos. O sea, la ANI es una institución absolutamente, yo creo que Chile tiene un gran problema, que es que como Chile era caracterizado como un país tranquilo, con una delincuencia más inofensiva, Chile no ha invertido lo suficiente, y esto lo he dicho en varias partes. Yo he hecho cálculos, he revisado trabajos, estudios que se han hecho del costo económico del delito, y Chile está invirtiendo algo así como un 1,2 del PIB nacional en materia de seguridad y justicia. Y si tú ves otros países latinoamericanos, invierten 2,5, 3, 4 puntos del PIB. Entonces, en Chile nos hemos quedado muy reducidos en el tamaño, en la fuerza que tienen las instituciones nuestras en seguridad y justicia. Y un ejemplo de eso es la ANI. La ANI es una pequeña institución ahí en unos pisos que están aquí en el centro de Santiago, digamos, con una poca gente que no tiene además muchas atribuciones, sino que labores básicamente de análisis de información. Entonces, tenemos que desarrollar un nuevo sistema de inteligencia. Se está discutiendo en el Parlamento ese tema, está hoy día en discusión en el Parlamento un nuevo sistema de inteligencia nacional que tiene que operar con otras atribuciones, o sea, tiene que tener una capacidad invasiva, tiene que tener obviamente facultades para intervenir teléfonos, para controlar, para tener informantes, digamos. Hay que colocar también la figura de la delación compensada, que está, por ejemplo, presente para los casos de colusión en las empresas. Sí. Esa figura deberíamos llevarla también a esta investigación del crimen organizado. Entonces, hay muchos cambios legales, algunos ya están en discusión en el Parlamento, pero sobre todo cambios institucionales. Hay que reformar Carabineros, hay que fortalecer a las policías, hay que pensar en otro sistema de inteligencia muy distinto y muy superior al que tenemos. En fin, hay que construir cárceles, lamentablemente, pero hay que hacerlo también en el país. Entonces tenemos que prepararnos para una sociedad moderna que se complejizó. Chile creció en muchos aspectos, creció su economía en los últimos 20, 25 años, pero bueno, el área de seguridad y justicia en el país no creció en la medida que el país creció en toda su complejidad. Muy bien. Jorge Araya, especialista en seguridad pública, académico de la Universidad de Santiago. Te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un agrado, Mirna, que estés muy bien. Gracias, que estés muy bien también. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas. Desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Cerramos nuestro programa de hoy. Los dejo para que continúen junto a Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a la misma hora, 8 en punto, aquí en Alpampán, en elmostrador.cl. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Alpampán en el